¿Qué tal? Espero estén teniendo un excelente día y nuevamente es un gusto saludarlos por este medio. Anteriormente habíamos trabajado lo que eran los circuitos en serie y en paralelo. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es un circuito mixto para analizar las diferencias que vamos a tener en cada uno de los circuitos, ¿verdad? Entonces, para realizar un circuito mixto es únicamente o basta únicamente con tener resistencias que estén en serie y en paralelo con respecto unas de otras. Ahora verán, vamos a tomar los mismos elementos básicos con los que hemos estado trabajando. Una fuente de alimentación y las resistencias, ¿verdad? Entonces vamos a acomodar una resistencia en este punto, una en este punto, una más en este punto, una más aquí y una más en este punto de aquí. Listo. Pues voy a organizarlas para simular, igual que organizaba estas resistencias para simular los circuitos, ¿va? Vamos a girar la resistencia. Vamos a regresar tantito para que esta resistencia se duplicó. Listo. Entonces, aquí le damos un giro a la resistencia. Recuerden, es nada más para ordenar. Giro en sentido horario. Únicamente para ordenar la resistencia. Y posteriormente, pues vamos a conectarla, ¿verdad? Entonces conectamos las resistencias y una vez que las conectemos vamos a ir haciendo el análisis del circuito. Y si nos pasa esto, que nos salga una línea de más, únicamente regresamos un paso y listo. Vamos a colocar esta resistencia. De repente cuesta un poquito de trabajo arrastrar el componente completo. Bien, listo. Colocamos esta aquí, colocamos un punto, esta otra resistencia. Y vamos a cerrar circuito. Listo, ya tenemos la resistencia. Ojo, nos va este puntito de más. Cerramos esta resistencia, colocamos un punto de unión. Esto basta con un clic izquierdo. Nuevamente aquí hacemos lo mismo. Por cuestión nada más de estética, jalo la resistencia para que quede a la misma altura que la otra, ¿verdad? O una altura semejante. Listo. Bien, ya tenemos nuestro circuito mixto. ¿Qué tenemos? Una fuente de alimentación, una resistencia que está en serie con respecto a estas dos que están en paralelo. Ah, y estas dos de aquí, pues esta está en paralelo con respecto a estas dos resistencias que están aquí. Y esto es muy fácil de entender, ¿verdad? Porque esta resistencia está en serie con respecto a estas dos. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente esta estuviera en serie con esta, si nos damos cuenta no es así. La corriente o la energía va a fluir hasta este punto. Aquí existe una caída de tensión por la resistencia R7. Es decir, aquí voy a tener una caída y esa caída me va a originar una tensión que se va a repartir, o más bien que va a ser la que se va a proporcionar a las resistencias R8 y R9. Estas dos resistencias R8 y R9 van a quedar en paralelo con respecto a R7. Entonces, estas dos resistencias R9 y R8 están en paralelo con respecto a R7. Para resolver este tipo de diagramas, si lo tuviéramos que hacer de forma manual, tendríamos que primero resolver las resistencias que podamos simplificar de manera rápida, que serían R12 y R11 o R11 y 12. Estas dos resistencias se podrían sumar en serie y ya tendríamos una resistencia equivalente en este punto de aquí, ¿verdad?
Y ahora sí podríamos hacer una suma de la resistencia equivalente que encontramos por R11 y R12, sumarla en paralelo o hacer una suma de resistencias entre resistencia equivalente y resistencia R10. Una vez teniendo podemos hacer otra suma, pero esta vez sería en serie. Con la resistencia equivalente que obtengamos de estas, sumarla en serie con R8. Así nos quedaría un circuito en paralelo ahora con respecto a R9. Se suman estas dos resistencias y nuevamente se obtiene otra resistencia en serie con respecto a R7. Más adelante espero tener la oportunidad de hacerles mejor un video para hacer este proceso de forma manual, ¿verdad? Por el momento vamos a hacer el análisis de voltajes y de corrientes de este circuito. Voy a darle valores, unos valores diferentes a estas resistencias para que sea un poquito más visible esto. Entonces le damos doble clic aquí y en el doble clic le quitamos y le ponemos valores simples, bajos, 5. Damos aquí también valor, le ponemos 8, valor a R9, le ponemos 9, 12. Y en sí, pues esto no es algo muy diferente si cambiamos los valores. Únicamente queremos ver los cambios de las caídas de tensión y los cambios con respecto a la corriente en cada uno de los puntos. O sea, le vamos a poner 15 ohms, ¿verdad? Y a esto le vamos a poner 18. Y vamos a tener una fuente de alimentación de 12 volts. Aceptar. Vamos a darle simular para ver que todo esté bien aparentemente. Y entonces, aparentemente no hay error. Vamos a darle stop. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde me interesa medir las corrientes y los voltajes? Me interesa saber los valores de tensión, la caída de tensión en cada una de las resistencias. Si estas resistencias están en paralelo, el voltaje en este punto y en este debería ser el mismo, pero en este otro punto no, porque esta resistencia está en serie con respecto a esto. Entonces vamos a colocar primero los multímetros, ¿verdad? Los voltímetros, los aparatos de medición. Recuerden que nos vamos a la ventana o a la tira de herramientas que tenemos del lado izquierdo y en esta parte de aquí, en modo de instrumentos virtual, vamos a lo que es el voltímetro. Vamos a colocar primero el amperímetro, que es el que nos consume más espacio, nos demanda más espacio. Aquí debo de tener una corriente y debo de tener una corriente aquí distinta. Una corriente aquí, una corriente acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una es la cantidad de corriente que va a ir en este punto, pero como esto es paralelo, la corriente se va a distribuir en este punto y en este, y luego se va a distribuir en este punto y en este, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar los, los instrumentos de medición, vamos a eliminar los cables, eliminar cable, pone rebelde, el objeto, damos esto. Ahora, si vamos a arrastrar esta pieza para, listo. Vamos a eliminar este cable también de aquí. Y más de aquí.
Aquí es donde vamos a poner los amperímetros. ¿Por qué? Porque me interesa medir la tensión que está cayendo aquí, la que cae aquí y en cada punto. Y me interesa medir la corriente que se divide para estos dos puntos y para estos dos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a poner el amperímetro. Vamos a colocar un amperímetro en este punto, uno más en este punto, uno más en este punto, uno más en este punto. Giramos, sentido horario, giramos en sentido horario y vamos a acomodar los amperímetros. Voy a mover esta resistencia y el amperímetro que ya se ancló también aquí. Listo. Entonces, vamos a colocar esta resistencia bien, vamos ahora a unir, ¿verdad? Simplemente vamos a unir. Unimos aquí, unimos aquí. Y vamos a desplazar este conjunto de piezas hacia este punto, ¿verdad? Porque una corriente es la que sale de R8 y se va a repartir para R12 y R10. Cerramos circuito acá, cerramos circuito acá y cerramos circuito aquí. Recuerden, como estas dos están en serie, la corriente que fluye por este punto es la misma. Estas dos resistencias están en serie, entonces la corriente que se mide aquí va a ser la misma que viene para acá. Y la corriente que viene aquí va a ser la suma de estas dos corrientes, va a ser igual a la corriente que sale de R8. Vamos a unir esta también. Vamos a hacer el mismo para que se vea lo mismo que hicimos en la otra. Pero vamos a despegarla, desanclarla de aquí. Eliminamos cable. Pasamos. Bueno, esperemos que sí nos deje conectar. A ver. Aquí nos va a faltar un amperímetro, porque este está haciendo, tenemos que tener los tres. Entonces vamos a regresarnos para que nos haga, voy a poner, eliminar el objeto y vamos a poner el otro amperímetro aquí. Correcto. Entonces, nos quedó muy listo. Creo que ahora sí los capturé. Excelente. Ahora sí. Y requerimos de otro amperímetro en este punto. Entonces voy a eliminar este cable para poder recorrer la resistencia de aquí. Y ahora sí coloco otro amperímetro en este punto. Y creo que recorrí mucho estas resistencias. A ver, pero sí se alcanza a apreciar aquí.
Ya uní todas estas resistencias y todos los amperímetros. Hay una corriente que entra, se divide para estos dos puntos, que es la corriente que va hacia acá, y la otra corriente que va hacia S8, hacia R8. La corriente que sale de R8 se va a medir aquí y se va a repartir en estos dos puntos. Tal vez puso uno que otro amperímetro de más, pero no importa. Al final, lo importante es observar todos los cambios de corriente, todos los flujos de corriente. Podemos agregar un amperímetro más aquí. ¿Y esto para qué? Para medir la corriente que sale precisamente de la corriente principal. Esperemos que todas estas uniones que hicimos de forma rápida nos funcionen. Ya ven que en ocasiones aparentemente está unido, pero no. Vamos a darle clic acá y ya tenemos esta corriente que sale, nos está midiendo la corriente total del circuito y aquí se va a ir dividiendo, ¿verdad? Entonces le damos play, voy a ampliar un poco la pantalla. Bajamos y tenemos aquí que la corriente total del circuito es de 1.1 amperios, ¿verdad? Entonces aquí sale la corriente, como esto está en serie, es la misma corriente, 1.1 amperios, ¿correcto? No hay fallo. Entonces esto 1.2 se divide en en estas dos corrientes, 1.39 perdón, 0.39 y 0.72. Salimos de R8 y tenemos 0.39 y aquí se reparten en estas dos corrientes que van a terminar su ciclo acá. Y por parte de 0.72 tenemos esta salida. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a poner stop y vamos a colocar ahora los multímetros. Los multímetros, recuerden que se ponen, o los voltímetros más bien, de corriente directa que se ponen en paralelo con los circuitos. Y vamos a obtener una caída de tensión en este punto, una caída de tensión en este punto, y vamos a poner en estos. Podemos colocar multímetros en todas las resistencias, simplemente como para tener la referencia precisamente del voltaje, como mencionamos, ¿verdad? Al final no pasa nada. Y pues posteriormente hacemos el análisis, dónde tenemos y por qué tenemos las caídas de tensión. Giramos esto. Listo, ya cableamos, giramos este también. Listo, vamos a dar play nuevamente. Y ahora sí, vean, tenemos 12 volts, tenemos una caída de resistencia, una caída de tensión de 5.52 volts. Es decir, de los 12, esta resistencia está consumiendo, disipando 5.52 volts. Por eso este voltaje restante que tenemos acá, a la salida debemos de tener este voltaje que está aquí. Esta resistencia que está en este punto está disipando 3.8 volts. ¿De cuáles? De este restante que tenemos aquí. Si yo coloco un multímetro en estos puntos de aquí, esta resistencia debe tener el mismo voltaje. ¿Va? Si yo coloco un multímetro de aquí a aquí, puedo colocar, o sea, poner el stop. Yo debo de tener el mismo voltaje en esta resistencia que en esta. ¿Cómo me doy cuenta? Coloco un multímetro aquí y aquí. ¿Por qué? Porque estas dos están en paralelo con respecto a esta resistencia R7. Doy play y vean, 6.48 y 6.48. Porque R8 y R9 están en paralelo con respecto a R7. Y al estar en paralelo tienen que tener el mismo voltaje. Recuerden que lo que estamos midiendo
en la resistencia no es el valor de la tensión, sino la caída de tensión derivado de la resistencia R7, ¿verdad? O en este caso en R8. Aquí yo veo no el voltaje que tengo en la línea, sino la caída de tensión o el diferencial de potencia entre un extremo y otro de la resistencia. Entro con 12 volts, tengo una caída de 0.52, me quedan 6.48. Entonces 6.48 que entran a R9 y a R8. Posteriormente salen de, de aquí. ¿Cuánto va a salir? Pues vamos a tener una caída de 3.08 volts. Entonces me quedan 3.39 volts, mismo voltaje que debo de tener aquí. Y a su vez esos 3.39 hay una caída de 1.54 y posteriormente 1.85. Bien, para ya no alargarme más con el video, espero hayamos podido o se haya podido discernir o eliminar algunas dudas. Al final, pues nos llenamos de aparatos de medición, ¿verdad? Pero espero nos haya servido un poco para comprender un poco mejor toda esta situación de qué es lo que pasa con los circuitos mixto y paralelo. Y de igual forma en serie, ¿verdad? Porque, bueno, antes de terminar, vamos a analizar un poco esto. O sea, subir hacia acá, el circuito en serie, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos una corriente que circulaba por todo el circuito, ¿verdad? Era la misma en cualquier punto donde yo midiera, era la misma, pero la tensión era distinta. Y en el circuito en paralelo, ¿qué teníamos? Que el voltaje era el mismo en todos los puntos, pero la corriente se dividía para cada circuito dependiendo el valor de la resistencia. En los circuitos mixtos, pues tenemos una combinación de ambos, donde que en algunos puntos tenemos el mismo voltaje, pero diferentes consumos de corriente, ¿verdad?